Hola, mi nombre es Lindsay Valdez y estoy aquí en representación de mi clase de filosofía con la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tenemos tanta libertad para pensar, opinar y tomar decisiones por nosotros mismos hoy en día? Parece algo normal, pero durante mucho tiempo no fue así. Hubo una época en la que prácticamente toda la explicación de la vida dependía de Dios y de la Iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo, ocurrió un cambio muy importante que transformó la forma en la que las personas entendían el mundo y a sí mismas. Ese cambio dio origen al Renacimiento y marcó el inicio de una nueva manera de pensar. Durante la Edad Media predominaba la visión llamada teocentrismo. Esto significaba que Dios era considerado el centro de todo. La religión influía en casi todos los aspectos de la vida, lo que es la política, la educación, la ciencia, el arte e incluso la manera en la que las personas debían comportarse. La mayoría de las respuestas sobre el mundo se buscaba en la fe, y en cuestionar esas ideas era muy fácil. Pero entre los siglos XV y XVI comenzó lo que es el Renacimiento, un periodo de grandes cambios culturales, científicos y artísticos. En esta época surgió una nueva forma de pensar conocida como el antropocentrismo, que colocó al ser humano en el centro de la reflexión. Esto no significaba dejar de creer en Dios, sino más bien reconocer que las personas también tenían la capacidad de pensar, aprender y crear y descubrir cosas por sí mismas. Junto con el antropocentrismo apareció el humanismo, un movimiento que valoraba la dignidad, la inteligencia, la capacidad del ser humano. Los humanistas pensaban que las personas podían desarrollarse mediante la educación, la cultura y el conocimiento. Por eso comenzaron a estudiar nuevamente las obras de los filósofos de la antigua Grecia y Roma, porque creían que las ideas podían ayudar a comprender mejor al ser humano y a la sociedad. Este cambio se reflejó en muchos aspectos. Por ejemplo, en el arte empezaron a representar a personas con expresiones reales, emociones y proporciones más naturales, perdón. En lugar de enfocarse únicamente en los temas religiosos, también se pintaban escenas de la vida cotidiana, retratos y paisajes. En la ciencia, los investigadores comenzaron a observar la naturaleza y a hacer experimentos y buscar explicaciones basadas en la razón. Todo esto hizo que el hombre dejara de ser visto solamente como alguien que debía obedecer y pasara a ser considerado una persona capaz de descubrir, crear y transformar el mundo. Uno de los pensadores más importantes de esta época fue Nicolás Maquiavelo. Él cambió la forma de analizar la política, porque en lugar de explicar cómo debía ser un gobernante desde el punto de vista pues, moral y religioso, estudió cómo funcionaba realmente el poder. Maquiavelo decía que un gobernante debía ser inteligente, tomar decisiones prácticas y hacer lo necesario para mantener la estabilidad del Estado. Aunque muchas personas interpretaban sus ideas como frías o demasiado duras, en realidad buscaba comprender la política tal y como era, y no como se imaginaba que debía de ser. Ese enfoque fue muy innovador, por así decirlo, porque separó la política de la religión y permitió analizarla de una manera más realista. Otro personaje muy importante fue Francis Bacon, quien impulsó una nueva forma de obtener conocimiento. Él defendía que no bastaba con aceptar las ideas porque alguien las dijera, sino porque era necesario observar y experimentar y comprobar los hechos. Gracias a esta manera de pensar, la ciencia comenzó a desarrollarse con más fuerza. Su propuesta sentó las bases del método científico que todavía se utilizan en muchas investigaciones actuales. Un ejemplo sencillo es cuando un científico realiza varios experimentos antes de afirmar que una teoría es correcta. Esa forma de comprobar las cosas tiene mucho que ver con las ideas de Bacon. Y pues en mi opinión, este cambio de pensamiento fue uno de los más importantes de la historia, pues porque permitió que las personas confiaran más en su capacidad para aprender y construir conocimiento. Y pues gracias al humanismo y al antropocentrismo, hoy valoramos lo que es la educación, la investigación, la ciencia, podría decirse, la libertad de pensamiento y los derechos de las personas. Sin embargo, también creo que debemos de encontrar un equilibrio y porque es importante reconocer el valor del ser humano, pero sin olvidar la responsabilidad que tenemos con los demás y con el mundo que nos rodea. Cuando el ser humano se considera el centro de todo sin pensar en las consecuencias, pueden surgir problemas como el individualismo, la desigualdad o daño al medio ambiente. Y pues para finalizar, considero que el humanismo renacentista sigue estando presente en nuestra sociedad porque nos recuerda que cada persona tiene la capacidad de aprender, crear, cuestionar y aportar algo mucho más valioso. Muchas de las libertades y oportunidades que hoy tenemos existen gracias a ese cambio de mentalidad que comenzó hace varios siglos. Por eso quiero dejarles una pregunta para reflexionar.
¿Estamos utilizando nuestro conocimiento y nuestra libertad para construir una mejor sociedad o simplemente estamos usando para beneficio propio? Creo que es una pregunta que pues todos deberíamos de hacernos. Y pues muchas gracias por su atención.